Helen es una madre desesperada por rescatar a su hijo, quien ha sido secuestrado por un grupo terrorista. Determinada a hacer todo lo posible para salvarlo, Helen se adentra en el peligroso mundo del Viper Club, un grupo clandestino que se dedica a negociar con los captores. ¿Logrará salvar a su hijo y enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Prepárense para un viaje emocionalmente intenso con Viper Club en la casa del crítico. Esta historia original de YouTube arranca con una dedicatoria para todos aquellos periodistas de guerra y trabajadores humanitarios que arriesgan sus vidas mientras hacen su trabajo. Ahora, la impecable Susan Sarandon, que interpreta a Helen Sterling, graba una petición desesperada para que los secuestradores liberen a su hijo Andrew Sterling a cambio de todo su dinero. Sin embargo, ella no consigue enfocarse y tienen que seguir grabando hasta conseguir una toma un poco más natural. ¡Bien hecho! Los días pasan y la tensión de Helen aumentan cada vez más. Ella hace su trabajo como enfermera, se pierden los recuerdos de sus hijos y al terminar la jornada vuelve a su casa para hacer todos los llamados al FBI que sean necesarios para rescatarlo. Mientras tanto, hace un poco de gimnasia y trata de mantener una vida normal dentro de las circunstancias que le toca vivir. En el hospital, ella sigue cuidando de los pacientes y un día recibe la visita de una mujer llamada Sheila. Al parecer, es una compañera periodista de su hijo, quien le dice que consiguió comunicarse con la Cruz Roja para que presten su ayuda y que debería dejar de mantener la situación en secreto, ya que eso lo vuelve más difícil para todos. Muy curioso, ¿no te parece? Después, Sheila le deja el número de Charlotte, la madre del periodista de guerra Leo Spencer. Además, Sheila le menciona sobre un tal Viper Club, una comunidad de internet de personas que pasaron por lo mismo que Helen y comparten sus recursos para ayudarse mutuamente. Por la noche, mientras Helen hacía un turno doble, ella recuerda a su hijo cuando jugaba hockey sobre hielo y se entristece. A las 6 AM, Helen no aguanta más y le pide a su jefa Keisha que por favor la cubra para poder ir a descansar un poco. La prota sale, se toma un bondi y llega al departamento de justicia. Después de pasar los controles de seguridad, se reúne con un agente para decirle que los secuestradores le enviaron un correo directamente a ella. El hombre le dice que deberán seguir el protocolo y que no podrán responder el correo ese mismo día, así que la prota se pone firme y le discute que se fue del trabajo más temprano para resolver el asunto. Apenas es el comienzo. El agente habla con su supervisor y al regresar le ofrece una botella de agua para calmarla y le dice que le harán una respuesta sugerida para que le redacte con sus propias palabras. Sin embargo, también le aseguran que deberá seguir manteniendo todo en secreto y que no podrá darle a los captores lo que pidan porque es ilegal. Entonces, al salir de allí, Helen se contacta con Charlotte Spencer para recibir asesoramiento del Viper Club. Al día siguiente, ambas se reúnen en un restaurante elegante a la hora del té. Charlotte le asegura que sabe por lo que está pasando y Helen le explica que perdió contacto con su hijo hace 2 meses y medio. Charlotte le dice que los del FBI son totalmente inútiles, ya que ella pasó por la misma situación cuando su hijo Leo fue secuestrado. Entonces Charlotte le explica que deberá dejar de mantenerlo en secreto y que junte mucho dinero para intentar recuperar a Andrew. Después de eso, Helen averigua cómo enviar dólares a Medio Oriente y pone en venta la casa. Al día siguiente, Helen recibe muchos pacientes de urgencia y tiene la horrible tarea de decirle al médico Reza que una niña no sobrevivirá a sus heridas fatales. No. Al terminar el trabajo, ella le aconseja a Reza que deberá ser claro y fuerte al comunicarle a la familia la terrible noticia de que su hija no sobrevivió, ya que es la peor noticia que recibirán y nada de lo que diga va a mejorar la situación. Al regresar a su casa, Helen sigue recordando a su hijo con visiones de él. Andrew había discutido con su madre hace tiempo cuando tomó la decisión de regresar a Medio Oriente para ser corresponsal de guerra, ya que se sentía frustrado e inútil al escuchar las noticias de la radio. ¡Pero qué imbécil! Otro día, la prota se entera de la inspección del auditor, así que deben poner en orden la sala de descanso y después se encarga de cuidar a una niña accidentada llamada Kayla, quien se mantiene en un coma estable. Más tarde, ella recibe otro correo de los secuestradores donde descubre que le están pidiendo la terrible suma de $20 millones a cambio de su hijo. Además, Helen recibe otro correo donde pedían por favor que si están disfrutando del resumen que aprovechen a darle like y suscribirse al canal para que la comunidad cinéfila siga creciendo. Seguimos. Entonces, Helen se reúne con un miembro del ejército para pedirles que hagan un intercambio de prisioneros por su hijo, pero el ejecutivo le dice que no arriesgará la vida de otros soldados por una persona que fue a una zona de guerra voluntariamente como civil. La madre se harta y se va a pedir ayuda del FBI, aunque ellos le piden que negocie el precio del rescate sin importarles la vida de su hijo. Después, el agente le entrega una respuesta sugerida donde pida una prueba de que Andrew sigue con vida. Helen regresa a su casa y escribe el mail recordando a su hijo para hacerle una pregunta que solo Andrew sabría. Después se entretiene un poco viendo videos de su hijo divirtiéndose en la piscina con su mejor amigo Sam. ¡Eso sí que es otra onda!
Luego observa un video periodístico de Andrew entrevistando a unos niños sirios justo cuando una bomba terrorista estalla en la escuela, acabando con la vida de decenas de civiles. La noche siguiente, Helen se encarga de leerle un cuento a Kayla, la niña en coma, para que su madre pueda descansar un poco. Al rato, Kayla llama a Reza y a Helen para regañarlos por la falta de antibióticos en medio de una auditoría, ya que la enfermera le dio esos remedios a Sheila, la ex novia de Andy, que no tenía seguro médico. Kayla le dice a Helen que está notando que algo le pasa, ya que comete cada vez más excepciones al protocolo, como por ejemplo leerle a los pacientes o entregar medicamentos sin permiso. Durante el almuerzo, Sam visita a Helen para decirle que necesitan la ayuda de los medios y de la indignación del público para presionar al FBI y al ejército para que hagan algo al respecto de Andrew. Además, le ofrece contactarla con gente que no la estafará y que se encargarán de entregar el dinero del rescate. Uy, sí, claro. Otro día, Helen acepta el ofrecimiento y se reúne con Charlotte, Sam y Sheila en una gran casa. Allí le dicen que le ayudarán a recaudar los 20 millones y se encargarán de evadir los controles fiscales del gobierno para no levantar sospechas. Además, Charlotte le dice que deberá improvisar para convencer a los donantes de poner el dinero. En la primera reunión, consigue $50.000. ¡Qué bien! Lo cual es mucho menos de lo que esperaban. ¡Qué mal! Así que Helen se va de allí rápidamente furiosa con tener que estar pidiéndole dinero a la gente por culpa del trabajo riesgoso de Andrew. Un día, Helen decide ser honesta con la madre de Kayla en el hospital y decirle que no cree que su hija saldrá del coma, por lo que quizás sería una buena idea desconectarlo y donar sus órganos para otros niños que pueden necesitarlo. La mujer le agradece la honestidad y se pone a llorar al darse cuenta que la enfermera tiene razón. Hora después, Helen recibe una videollamada de Loic, un corresponsal de guerra, compañero de Andy. Él le asegura que su hijo es muy fuerte y que no se quiebra a pesar de cuánto lo golpean. Sin embargo, también le dice que la tortura que reciben no se compara con la crueldad que reciben otros prisioneros árabes. Por último, le asegura que está seguro de que Andy va a sobrevivir. ¡Qué buena onda! En otro momento, Helen recuerda cuando acompañaba a su hijo a la iglesia a rezar, a pesar de que ella no era creyente y le fastidiaba todo eso. Al día siguiente, Helen se reúne con Eric, el agente del FBI, para presionarlo a que paguen el rescate, como hicieron otros gobiernos europeos con sus prisioneros civiles como Loic. Eric le asegura que no pueden hacerlo, porque si no, crearán un mercado peligroso y le dice que pagar a organizaciones terroristas es ilegal. Esa noche, la prota habla con Reza, quien vino de Irán, y le revela que lo que más extraña es a su familia. ¿A qué costo? Ya que en Estados Unidos existe un estilo de vida muy solitario. Al día siguiente, Helen y Reza le hacen un test de rutina a Kayla para comprobar si responde. Y afortunadamente, la niña reacciona a los estímulos, lo que significa que podrá despertar, dando una alegría inmensa a su madre. Más tarde, Sam y Sheila llaman a Helen para mencionarle que hubo bombardeos en Siria y que seguramente movieron a Andy a otro lugar. Por eso le insisten en que necesitan hacerlo público con un video para conseguir dinero y publicidad. Helen acepta y volvemos a la escena al comienzo donde ella estaba intentando grabar el video, ofreciendo todo lo que tenía para salvar a su hijo. Después de frustrarse y fallar al intentar guionar la filmación, ella decide improvisar naturalmente y les habla directamente a los captores diciendo que es una mujer mayor sin dinero, al igual que muchas de sus madres, y que por favor no lastimen a su hijo. En la madrugada, Sheila despierta a la prota para decirle que ya publicaron el video y salen a conversar en la nieve. Helen les confiesa que siente que ya no conoce a su hijo, ya que cuando era niño era pacifista y ahora solo quería volver a la guerra una y otra vez. Sin embargo, Sam le asegura que sigue siendo el mismo chico pacifista de ojos brillantes, solo que decidió actuar de otra forma de acuerdo con sus ideales. Después, los tres se distienden un poco de tanto estrés jugando con la nieve. A la mañana siguiente, Helen regresa al trabajo mientras todos en el hospital descubrieron su situación al ver el video en los principales canales de noticias. Su jefa le da la semana libre y las enfermeras le muestran todo su apoyo al saber por lo que estaba pasando. En una reunión del Viper Club, Helen se emociona al recibir muchas donaciones de gente importante, consiguiendo reunir más de $3 millones hasta el momento. La siguiente mañana, Sam le revela el plan a Helen para lavar el dinero, sacarlo del país y hacerlo llegar a Medio Oriente sin que nadie los detecte. Cósmico. Una noche, Kayla y su madre le dejan una carta de agradecimiento por todo el tiempo que pasó con ella, y los empleados del hospital celebran el comienzo del nuevo año pasando un buen momento. Helen propone un brindis por Kayla, quien pudo regresar a su casa para Año Nuevo, y Reza le agradece a Helen por haberlo entrenado. Ella recuerda las fiestas que pasó con su hijo, y justo 5 minutos antes de medianoche, Kayla y Reza le ruegan a Helen que por favor no se acerque al televisor. Entonces se da cuenta que no puede significar nada bueno y se prepara para lo peor. La enfermera ve una multitud alrededor de la TV y descubre que los terroristas decapitaron a un periodista en público, quien resulta ser justamente su hijo Andrew. No, God!
No, God, please, no, no. De esta manera, el mundo de Helen se derrumba en un instante, sale corriendo del hospital y mira caer la nieve del cielo. En ese momento recuerda a su hijo cuando era niño y aprendía a patinar sobre hielo. Finalmente, la triste mirada de su madre se queda fija sobre él mientras Andrew se aleja de ella para siempre. Y eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado del intenso resumen. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.